decirle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Muy buenos días. Buenos días, Padre. Nos unimos a este sacrificio que Cristo nos ofrece sobre este altar, hoy 3 de mayo, uniéndonos a esta jornada de oración universal de nuestra Iglesia Católica en Colombia, pidiendo particularmente para que, ante la gracia de su misericordia misma, también tenga piedad de nuestro país, nos acompañe en las decisiones, nos ayude a construir verdaderamente la responsabilidad del trabajo por la paz, para que, como el Papa Francisco nos invitaba, seamos artesanos todos en el lugar donde nos encontremos, obremos precisamente en virtud de aquella gracia que el Señor nos ha dejado, pero que tiene que convertirse en tarea, en lucha de todos y de cada uno de nosotros. Oramos por toda nuestra Iglesia en Colombia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor, esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. En este día de la Santa Cruz queremos pedirle perdón al Señor por todas las veces en que nos hemos rebelado, en que nos hemos enojado, en que nos hemos sentido ofendidos por no asumir la cruz de cada día, por querer rechazarla, por querer vivir al margen de ella, por querer alcanzar las glorias y el triunfo sin pasar por el dolor, por el sacrificio, por la muerte, por todo aquello que finalmente pide ella misma. Jesús nos enseñó que asumir la cruz es entender que cada día, cada momento, cada situación, cada circunstancia de nuestra vida nos pide comportarnos como buenos hijos, obedientes a la palabra del Padre. Solo el Padre conoce cuál es el designio propio de nuestra propia vida. Cuando nuestra voluntad se somete con tranquilidad, con serenidad, entonces estamos cumpliendo la obra suya de tomar la cruz y de seguir siempre el camino. El Señor nos dé hoy la fuerza y la gracia, pero ante todo perdone todos nuestros actos de rebeldía, todos aquellos actos con los cuales y en los cuales hemos desdeñado de la cruz de Cristo. Con tanto amor la cargó por nosotros y nos enseñó todos los días a abrazarla siempre con dignidad. Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. De nosotros piedad, Señor. Padre, tú perdónanos por favor, de nosotros piedad, Señor. No te vimos en el hermano, fuimos ciegos, no lo negamos, fuimos duros de corazón. De nosotros piedad, Señor. Y unimos nuestras voces para alabar y bendecir a Dios diciendo: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te Te bendecimos. bendecimos.
Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano, concede a quienes conocimos el misterio en la tierra alcanzar los premios de la redención en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Números. En aquellos días el pueblo se cansó de caminar y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y nos da náuseas ese pan sin sustancia. El Señor envió contra el pueblo serpientes abrasadoras que los mordían y murieron muchos de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente abrasadora y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza, presten oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca y les hablaré en parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. El Señor es mi pastor, nada me falta. Cuando Dios los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Él. Se acordaban de que Dios era su auxilio, el Dios Altísimo su Redentor. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lo adulaban con su boca, le mentían con su lengua. Su corazón no era sincero con Él, ni eran fiel a su alianza. El Señor es mi pastor, nada me falta. Pero Él sentía compasión de ellos, les perdona su culpa y no los destruía. Muchas veces dominó su ira y apagó el fulgor de su gloria. El Señor es mi pastor, nada me falta. Gloria, 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 gloria a Jesús el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre, a Jesús el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre. El Señor esté con todos ustedes. Con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo:
Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se invita a la Iglesia en este día, y particularmente aquí en Colombia, en la fiesta de la Santa Cruz. Para algunos se convierte en ignominia, en vergüenza, como lo era en los tiempos de Jesús. Sabemos bien de que la cruz era el lugar de los condenados, y los condenados eran los criminales, era la gente despreciable del tiempo. Y Jesús, sabiendo bien y conociendo particularmente su disponibilidad y voluntad al Padre, la asume siendo inocente y transforma el madero que se reconoce como maldito en un árbol de la cruz. Para ello hay necesidad de entrar en el contexto de las Sagradas Escrituras. Hay que volver al árbol donde el hombre perdió la comunión con Dios, es decir, al paraíso terrenal. Cuando hundimos nuestros ojos en el árbol del bien y del mal, del cual a Adán y a Eva se les dice de no comer de él, para que de esa manera entonces, primero en la actitud obediente y segunda, para que en el hombre no se abrieran todos estos apetitos que la misma carne, la misma existencia humana lleva a romper, y entre ellas particularmente la obediencia a Dios, al plan y al designio suyo. Allí el demonio venció a quien Dios había creado en un estado de comunión. Allí se creó una enemistad entre Dios y el hombre. Allí el hombre rechazó de plano el proyecto que Dios le colocaba al ponerlo en estado de gracia y al hacer que todos los días en una comunión continua se pudiera revelar entonces el hecho de la criatura y en el encuentro con su Creador. Por eso mismo también en el camino del pueblo de Israel, mientras va caminando entre tristezas y alegrías, entre llantos y momentos de felicidad, cuando recuerda tiempos pasados y muchas veces quisiera volverse, también caminando por esa misma tierra se encuentra entonces con ese espacio poblado totalmente de serpientes, quienes al ser mordidos lastimosamente mueren. Y la súplica de Moisés nuevamente a Dios, y recibe las instrucciones propias con la cual serán salvados quienes vengan mordidos por la serpiente. Y con ello ya nos anuncia lo que sucederá en la persona de Jesús. Recoge y hunde entonces el misterio de Jesús, lo que ya en el Antiguo Testamento existía. Y ahí por qué en este tiempo de Pascua, con mucha insistencia, Jesús ha llevado a los discípulos a escudriñar las Sagradas Escrituras para comprender ampliamente el sentido de lo que se ha realizado en la persona de Jesús de Nazaret.
Misterio totalmente nuevo, decía al principio. Era la ignominia del pueblo, mas sin embargo Jesús la asume, siendo inocente y pagando absolutamente por todos. ¿Qué hay allí particularmente? Una acción de obediencia a lo que Adán y Eva se rebelaron, Jesús lo asume. Jesús, en la integridad de su propia vida y en la obediencia al Padre, se dispone a hacer y a cumplir aquel misterio en el cual Dios lo llama. Y Él, todos los días, abierto siempre en la disponibilidad como se debe estar, en una acción de lectura de su vida a la luz del camino de la fe, de lo que Él cree, va asumiendo. Por eso allá en el huerto de los olivos la oración es: si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La acción obediente y el poder entender también entonces cómo cada día, cada circunstancia de la vida se iba convirtiendo en una oportunidad para revelar su unión profunda con el Padre, su misma obediencia también al plan salvífico de Dios. Y llega a la cruz y en vez de gritar, de enojarse, en vez de justificarse frente a la situación que está delante, la asume. Bien dice el profeta Isaías en el Antiguo Testamento, que enmudeció. Para ello entonces no se gasta en argumentos, sino que abraza, obedece hasta el último momento y aún en los momentos más crueles de la vida. Y caminando por esas calles de Jerusalén y cargando con la cruz, llevándola a cuestas, entonces nos alcanza a nosotros la salvación. Pero nos enseña que el remedio para todo mal y la gracia para obedecerle a Dios es el asumir la cruz todos los días. No sin razón a sus discípulos y a nosotros cristianos y creyentes de nuestro tiempo nos dice siempre lo mismo: tomar la cruz de cada día. Y ello significa en el plan y en el proyecto de Dios, lo que Dios está mandando hoy, lo que Dios pone delante de nosotros, hacerlo en sumisión a aquella voluntad suya, que se cumpla siempre su voluntad, que se haga siempre de su reino presencia en medio de nosotros a través de el obrar como Él mismo obró, obediencia. Esa acción salvadora suya ahora se convierte entonces para nosotros en signo de salvación. Y por ello, si algunos se avergüenzan, porque no es solamente ayer, sino muchos hoy, quienes lastimosamente, no muchas veces ni siquiera de palabras, pero sí lastimosamente de hecho, y hablamos de muchos de nosotros los creyentes, que quisiéramos cambiar la voluntad de Dios y hacer nuestro propio capricho. Que quisiéramos nosotros entonces cambiar el destino y la historia para que nuestra situación y nuestras circunstancias sean completamente diferentes, para que todo entonces concuerde con nuestro egoísmo, con nuestra voluntad, no con la voluntad de Dios. Hay quienes se avergüenzan de la cruz de Cristo y la sacan de sus casas, porque si Cristo venció ya la cruz no debe estar en medio de nosotros, equivocado en el camino. Y hay quienes, aún siendo creyentes en el vivir, lastimosamente el esfuerzo es por tratar de romper con la cruz de Cristo y hacer nuestro propio capricho, nuestro orgullo, nuestra forma de vivir. Y por ello habremos de pedirle a Dios hoy que nos permita en el día, en las circunstancias, en los momentos en los que nos toca, ser coherentes en la obediencia a Dios y en la absoluta y total disponibilidad a asumir siempre, para que la cruz de cada día, por ello Jesús no habló ni de la cruz de ayer ni de la cruz de mañana, habló de la cruz del día, es decir, el hoy que vivimos, las situaciones y las circunstancias en las cuales nos habremos de encontrar, lo que Dios tiene planteado para nosotros, aún aquellas cosas en que sin que Él mismo las envíe, las permite en nuestra vida para que se conviertan en signos de salvación. Entonces sí que aprendemos a asumir y vivimos la cruz salvadora de Cristo.
Entonces sí que entramos en el plan y en el misterio de Dios, y vuelvo y digo, todos tenemos lastimosamente siempre un rechazo por ello. Todos en nuestra naturaleza humana sentimos repulsión. Ninguno de nosotros quiere el dolor, ninguno de nosotros quiere el sufrimiento, ninguno de nosotros quisiera nada que fuera contrario a esa vida tranquila y plácida, a esa vida donde no hubiera ningún tipo de acción inquietante dentro de nosotros. Pero si el Señor lo permite, hay que abrazarlo con toda la alegría y hay que ser testigos aún en medio de ellas. Pensémoslo en medio de la enfermedad, pensémoslo en medio de tantas situaciones dolorosas que tantos hermanos y hermanas nuestras viven probados a lo largo del tiempo, y aprender entonces a vivir en ellas con la cruz de Cristo, entregando absolutamente todo para que se haga la voluntad de Dios. Fue eso lo que cambió en la persona de Jesús el destino ignominioso de esa cruz, porque en vez de rechazar y de sentir entonces que era un castigo, lo convierte en un premio y lo ofrece a Dios y la abraza con toda la fuerza de su vida. Y dámosle a Dios que en este mes mariano, la Virgen Santísima que nos enseña tanto a vivir y a caminar siempre en la total y absoluta disponibilidad al Padre. Ella que nos enseña a ser obedientes hasta el último momento de nuestra vida, nos lleve siempre a su Hijo Jesús, y en Jesús aprendamos a abrazar la cruz, camino único de salvación, imposible fuera de ella encontrar el camino que el Señor nos tiene preparado. Que esta jornada de oración que nuestra Iglesia Católica en el día de hoy, con el Monseñor Luis José Rueda, presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, nos ha invitado, que sea abrazando la cruz de Cristo, cada uno en el lugar donde nos encontremos, para ofrecerle a Dios el incienso que realmente llega delante de su presencia y que se convierte en oración cotidiana y que se convierte en sacrificio expiatorio frente a todos los pecados. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa y el perdón. En el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa y el perdón. Y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te siento junto a mí, acoge mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te rogamos, Señor, que este sacrificio nos purifique de todo pecado, pues en el ara de la cruz canceló el pecado del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Daré gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que pusiste la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que donde tuvo origen la muerte, resurgiera la vida, y para que el que había vencido en un madero
madero fuera vencido por Cristo Señor nuestro. Pues los ángeles y los arcángeles alaban tu majestad, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades y te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. A ti pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre, y es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a la paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo para que, convertidos a ti, nos amáramos los unos a los otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la efusión del Espíritu, santifica estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, estando sentado a la mesa, tomó pan en sus manos. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y, proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aquí está Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu, que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con el Santo Padre, el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco Antonio,
con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, San José su esposo, con tus apóstoles y todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz. Por Jesucristo, Señor nuestro. Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cada vez que oramos nosotros, el Padre nuestro, decimos, Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y esa voluntad es el reconocer cómo Dios pasa en nuestra historia, cómo asumimos las situaciones y las circunstancias de nuestra vida, cómo nos unimos a la cruz salvadora de Cristo. Pidámosle que hoy y siempre tengamos la conciencia clara de que someternos a su voluntad es estar con los ojos abiertos, reconocer su presencia en nuestra propia historia, permitir que Dios obre y camine en nosotros, aunque a veces en las situaciones no sea ciertamente fáciles asumirlas, pero lógicamente por ello y por esa misma parte es que es necesario colocarnos siempre a su voluntad. Que Él obre hoy en nuestra vida, que obre siempre en nuestra historia, que obre siempre en nuestra vida de nación, para que de esa manera encontremos el camino que nos conduce a Él, encontremos la puerta que nos salva. Pero entendamos bien que sin cumplir su voluntad será imposible realizarlo. Le decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda desgracia, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra. Concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Démonos un saludo de paz. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Este Jesús, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo, dichosos nosotros los invitados a esta cena. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
hago falta más. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer. Señor, en qué te puedo servir. Quiero de ti aprender, saber amar. Hoy quiero seguir tu camino junto al mar, tu palabra, tu verdad, ser imagen de ti, ser como eres tú, servidor de los demás. Dime cómo y en qué lugar te hago falta más. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Quiero de ti aprender, saber amar. Quiero de ti aprender, saber amar. Oremos. Fortalecidos con este alimento santo, te pedimos, Señor Jesucristo, que conduzcas a la gloria de tu resurrección a quienes redimiste por el madero vivificante de la cruz, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra soberana y Señora del cielo nos encomendamos diciéndole, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien libra de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Alegres en el Señor, podemos quedar en paz. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Feliz resto de día para todos. Gracias particularmente para usted. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Cova de Iría.